Japón le ganó a Alemania y bueno, es una gran sorpresa en el Mundial, así como la sorpresa que ya Arabia Saudita, que nos ganó a nosotros, ahora le tocó a Alemania también perder. Y bueno, preparé un informe analizando tácticamente y el juego del equipo, qué pasó, cuáles fueron las claves del partido, por qué, cómo juega Japón y por qué le ganó a Alemania, cómo juega Alemania, será que Alemania se levanta o va a ser eliminada de nuevo en fase de grupos. Ahora la tienen complicada porque tienen que jugar contra España, que goleó 7-0 a Costa Rica. Así que no te pierdas de este video, pero antes déjame mostrarte esta camiseta de la selección alemana. Es espectacular, te la podés conseguir en Pro Jersey Shop. Tenés acá Leyendas 15, en la descripción tenés el link. Usa el código Leyendas 15 y tenés un 15% de descuento durante el Mundial para comprarte la camiseta. Esta, la de Argentina o la que vos quieras. Alemania, que salió a jugar con Neuer, Süle, Rüdiger, este que no sé cómo se pronuncia, Scholterbeck, algo así, Raum, Gundogan y Kimmich, doble volante en la mitad de la cancha. Después Müller, Gnabry por las puntas y Musiala, que en realidad a veces Musiala jugaba por derecha, por izquierda, perdón. Gnabry jugó mucho por derecha y Müller más centralizado, ¿no? Como está en la imagen. Pero iban cambiando. Para mí, Musiala es muy buen jugador y jugó muy buen partido. Havertz no pasó demasiado, pero es buen jugador también. Y Müller lo vi mal, che. La verdad que no le vi un buen partido a Müller. Le falta un goleador, tal cual. Bueno, ustedes saben que Müller ya tiene 10 goles. Entonces, si hacía un muy buen mundial, tranquilamente podría terminar como goleador hasta mundial. O sea, está a 6 goles de Klose y a 5 goles de Ronaldo el Fenómeno. Pero bueno, parece difícil. Bueno, les quiero ir mostrando algunas imágenes. Primero, que Japón no se mete atrás, sino que Japón hace presión alta. Vos fíjate cómo están ahí los japoneses ya desde el inicio del partido, adelantados ahí marcando. Y varias veces Alemania, por esta cosa media tonta de salir jugando a lo pavote de ellos y jugar medio cancherito con los toques, perdieron 3 o 4 pelotas que pudieron terminar en gol. De hecho, una termina en gol, esta. Lo que pasa es que estaba adelantado. En el minuto 7, los japoneses roban la pelota y terminan haciendo el gol. Lo que pasa es que como estaba adelantado, se anula. El partido sigue. Minuto 8, de nuevo pierde la pelota en la mitad de la cancha. Vos fíjate cómo Japón está. La pelota está en la línea de la mitad de la cancha y hay 2 japoneses para adelante de la línea de la pelota. O sea, Japón presionado. Nada de colgarse de travesaño, de meterse atrás, sino Japón realmente hizo presión alta. Después, Neuer, siempre que le gusta jugar con los pies, sale a jugar allá adelante. Arquero líbero que le dicen. Y con la pelota, claramente el 4-2-3-1 que juega siempre. A veces Thomas Müller se ponía como doble 9 ahí con Havertz, se adelantaba un poco, jugaban entre líneas y eso. Intentando hacer un ataque posicional, ¿viste? Más o menos el estilo de ellos. ¿Qué más les quiero? Tenía Japón también de la misma manera, y Japón también intenta salir jugando siempre. Nada de meter pelotazos, sino que juega un buen fútbol. Pues fíjate acá como de nuevo, por tercera vez, los alemanes pierden la pelota y los japoneses se las roban y se meten en un contraataque en velocidad, perdiendo de una pérdida de pelota en un dominio medio cansino de los alemanes. Todo el partido está 0-0 todavía en este momento, cuando estas cosas van pasando. Vos fíjate acá de nuevo, otro ejemplo de cómo ellos estaban adelantados. Acá llega el momento del gol, que Alemania no merecía ganar el partido. En ese momento estaba parejo el partido, pero marcó mal Japón ahí. Esas son las cosas de presionar mucho y qué sé yo. Y el tipo de Raúl aparece totalmente solo, un tremendo agujero en la defensa. Kimmich le mete el pase, muy bien, tampoco era un pase demasiado difícil. Y ahí el arquero le termina haciendo penal. Y bueno, gol de Alemania, se ponía 1-0, todo tranquilo, pero en realidad el partido no era nunca fue un partido tranquilo para Alemania. En realidad, es más, Alemania a partir de ganar empieza a jugar un poquito mejor y tiene algunas chances en el segundo tiempo.
Pero eso fue distinto del partido de Argentina. Argentina en el primer tiempo hace el gol y le anulan varios goles, tiene algunas llegadas. Y Arabia no patea el arco en el primer tiempo. En el segundo tiempo es que todo se da vuelta. Acá no, acá en realidad Alemania se encuentra con el triunfo cuando no lo merecía demasiado. Y todo estaba bastante parejo. Vos fíjate, final del primer tiempo y los japoneses siguen ahí adelantados, ¿viste? Marcando con todos los jugadores en campo contrario. Después empieza el segundo tiempo y acá Alemania va a empezar a tener una serie de jugadas de ataque muy claras. Esta primero de Musiala se gambetea como a 3, una jugada espectacular. Y le pega mal y la tira afuera. Se le va por arriba el travesaño. Pero era una jugada clara. Vos fíjate que ahí estaba para pegarle. Tranquilamente podría haber sido el 2-0 y a otra cosa. Después, la jugada siguiente a esto. 2 minutos después, segunda chance clara. Pelota en el palo de Gundogan. De nuevo, otra jugada de Musiala. Mete unas gambetas, se mete de diagonales. Toca para Gundogan en el punto penal. Le pega. La pelota pega en el palo y se va afuera. Entonces, de nuevo, Alemania podría haber matado el partido en esa jugada. Después, viene una jugada de chance. De 3 chances seguidas. Pero antes de eso, les quiero mostrar esto. Alemania, viste, es como que empieza a sobrar un poquito el partido. Y no sé qué. Vos fíjate acá, Kimmich se va a presionar allá adelante. Y deja un tremendo agujerón. Ahí. Minuto 60 esto es. Del partido. Vos fíjate el agujero que hay en la mitad de la cancha. Porque Gundogan y Kimmich están cosos. Los japoneses se encuentran en el pase. Y ya meten un contraataque muy peligroso. Que pudo haber terminado en gol. Porque Alemania estaba ya medio boludeando. Sigue minuto 63. Los japoneses, vos fíjate el arquero presionado, mete, en vez de pelotazo que yo, mete un pase ahí al 5 de Japón que está ahí. Eso me llamó la atención, que están realmente haciendo un muy buen laburo los tipos. Lo tienen entrenado de verdad. Y acá llega la peor chance de Alemania. Alemania tiene esta. Gnabry le pega. Viene el centro, qué sé yo. No es Gnabry. Creo que ahí no es Havertz también. Me parece que es Thomas Müller. O no sé si es Musiala. ¿Quién es? Le pega, el arquero ataja. No estaba adelantado. Estaba todo perfecto. Todo lícito. El rebote lo agarra Gnabry. Le pega. El arquero de nuevo lo ataja. Sigue la jugada, la misma jugada, ya 2 atajadas del arquero en la misma jugada. La jugada sigue, ahora por la izquierda, nuevo centro, cabezazo, el arquero la ataja de nuevo por tercera vez. Y el rebote queda ahí en el área chica, que Gnabry de nuevo entra para hacer el gol, para definir haciendo el gol. Y el arquero por cuarta vez, ahí, de nuevo la tapa y la manda al córner. En 10 segundos... 4 atajadas del arquero japonés, impresionante. Y Alemania no puede hacer el gol. O sea que Alemania, chances de liquidar el partido tuvieron y varias. Así que o la historia hubiera sido otra si se ponían 2-0. Y ahí viene, minuto 72. El primer aviso de Japón. Centro, la domina de pecho, define. Neuer la ataja muy bien. Pero el rebote queda ahí. Y el tipo, increíblemente el japonés, se pierde un gol hecho. Mirá, ahí está. Mirá dónde queda la pelota con Neuer en el piso. Le intenta pegar y la tiró a la mierda. Se va afuera y se salvó. Se salvaron los alemanes. Pero ya era un aviso de lo que se venía. 2 minutos después, minuto 74, llega el gol del empate. Pase filtrado acá. Le pega cruzado. Neuer ataja. El rebote queda bien en el medio del área. Ahí. Y define con Neuer en el piso. 1-1 los japoneses. Y ahí me parece que a los alemanes le pasó un poco lo mismo que nos había pasado a nosotros los argentinos. Loco, tuvimos tantas chances. Parecía que era un triunfo seguro, que estaba todo sobre control. Y de pronto, ¡pum! Te hace el gol. Tal cual. Para mí, Alemania... la defensa es lenta. Defendió mal. Y en la mitad de la cancha, Kimmich es muy sobrador. Él a veces juega, siempre me da la sensación que juega muy canchereando. Muy, viste. Soy muy estrellita para jugar.
por supuesto que es un gran jugador, pero es muy estrellita para jugar. Y Gundogan hace todo bien, pero también es un robot, no es un tipo que ponga huevo y qué sé yo. Él hace todo así. Entonces, me parece que minuto 82, el 2-0, y esto es increíble. Tiro libre para Japón, y los tipos marcaron mal, se durmieron. Simplemente se durmieron, pelotazo hacia adelante y gol de Japón. Primer error, la forma como marcan acá. Increíble. Vos fíjate, el pelotazo le cae al tipo este, que se va y define. Y el segundo error, lo de Neuer. La forma como Neuer abrió el primer palo es una cosa de locos. Acá, mirá. Vos fíjate, quiere hacer una de vóley. Y la pelota entra por el primer palo. O sea, si Neuer se quedaba parado, la atajaba, pero él hace una cosa así y la pelota se le mete por ahí. Increíble. Para mí, tremendo error de Neuer en esta jugada. Y ahí, bueno, minuto 82, Japón de perder 1-0 y salvarse varias veces a ganar 2-1 increíblemente. Eso es lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Esas cosas espectaculares. Sí, para mí Santiago es lo que vos decís. Se confiaron. Y bueno, a partir de ahí, aún así, Neuer se va de 9 a lo Andrada a intentar liquidar el partido. Pero Alemania todavía tiene una última chance con Goretzka. Ahí, en el minuto 94 de empatar el partido. La pelota le queda picando en la media luna y él le pega, pero se va al lado del palo. Si no, podría ser empatado. O sea que a veces el fútbol, viste, tiene esas cosas. Japón jugó muy bien. Fue un gran equipo, un gran partido, lo jugó muy bien, pero también es verdad que si Alemania no se perdía los goles, Alemania ganaba el partido. Entonces, todo eso pasó adentro de un partido. Es un poco lo que pasó también en el partido de Argentina y Arabia Saudita. Hay mucho mérito de Arabia, hicieron cosas muy bien, hay errores de Argentina, pero también la suerte y el perderse un gol acá y hacerlo del otro lado. Y el fútbol es momento, tal cual como vos decís, Leo. Es así. Entonces, por eso que es tan lindo y por eso está tan copado. Y bueno, de Alemania mostrar la chapa y qué sé yo, ahora perder y estar muy complicada. Espero que te haya gustado este video. No dejes de suscribirte, de darle like, de compartirlo para que nuestra comunidad siga creciendo. Y bueno, no te pierdas los próximos videos también, de los próximos partidos. Quiero saber en los comentarios que me digas qué es lo que vos pensás. ¿Crees que Alemania va a poder revertir esta situación? ¿Le gana a España o empata con España? ¿Va a poder clasificarse a octavo? ¿O de nuevo, por segundo mundial consecutivo, se quedan afuera en la fase de grupos? Nos vemos en el próximo video. Gente, miren las camisetas que me acaban de llegar de Pro Jersey Shop. Ahora las abro y se las muestro. Tenés que aprovechar la oportunidad y comprarte estas camisetas. O cualquier camiseta que vos quieras. Todas las camisetas del mundial de todos los equipos, de todas las selecciones, de todos los jugadores, las tenés en Pro Jersey Shop. 15% de descuento durante noviembre, durante diciembre. 15% de descuentos usando Leyendas 15. El código es Leyendas 15. Te podés comprar la camiseta que vos quieras. Mirá lo que son la calidad. Son impresionantes. Espectacular esa camiseta. Mirá lo que es esa camiseta de Francia. La del PSG. Bueno, la que vos quieras. Elegí la que quieras y comprátela. Leyendas 15. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción. Elegís todas las camisetas que quieras. Y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones Leyendas 15. Acordate, Leyendas 15. Y tenés un 15% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda y míralo ahora.